Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Así ha hablado el Padre Eterno a través de la lógica, para indicarle al hombre terrestre el camino para volver nuevamente hacia él. Y es que es a través de la verdad como el hombre puede volver a encontrar el sendero de ser universal. Y ese sendero es la reeducación de los valores. El día de hoy veremos nuevamente una de las leyes que fundamenta la vida espiritual de cada uno de nosotros, como lo es la bondad. Y para iniciar con esta ley, es necesario rememorar el conocimiento mental que hemos tenido hasta el día de hoy de lo que es la bondad. Y es que vamos a encontrar que la bondad es en sí el bien y es un valor que se le es otorgado a la acción de un individuo que tiene como complemento la perfección en su propio género, motivado por la comprensión que tiene del entorno. Esto es lo que nosotros podemos conocer o lo que se nos ha podido ofrecer de lo que es en sí la bondad, que es el bien generado a otro individuo o a otro ser con aras de su perfección. Y ciertamente tiene parte de verdad ese concepto, pero entonces vamos a ver de lo que falta o de lo que carece para que pueda ser completamente espiritual. Para eso, como vimos en el capítulo anterior, es necesario obtener el conocimiento traído por los hombres de las estrellas, que es ese mismo conocimiento del Padre Eterno dejado como un legado para la reivindicación del hombre con mira o con aras a ser nuevamente espiritual. Viéndolo así, entonces vamos a utilizar el primer conocimiento en donde vamos a poder ir detallando o ir poco a poco obteniendo un concepto más sólido y sobre todo más espiritual de lo que es la bondad o el bien y cómo accionarlo en el día a día. Tomaremos en Santiago 1 del 16 al 17 cuando nos menciona: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, acá, en este extracto o en este conocimiento, está plasmada una gran esencia y una gran sabiduría que al nosotros poder interpretarla y poder comprenderla, vamos a poder entender la esencia que contiene la bondad o el bien. Y es que primeramente nos dice que todo bien, que es la buena dádiva, todo bien desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y al comprender este gran conocimiento que allí vimos plasmado, entonces podemos entender que cuando nosotros realizamos el bien o hacemos una acción de bondad, no es nosotros solos como un ser individual, sino la esencia del Padre que se manifiesta a través de mi obra. Y es algo sumamente importante, porque ahí es cuando yo comprendo que me hago uno con el Creador a través de la obra. Por eso es que es tan importante comprender la importancia o tener la conciencia de la obra que hacemos constantemente. Si está revestida de bien, seremos cada vez más parecidos al Creador. ¿Cómo se va dando esto? En la medida que vayamos comprendiendo la fuerza y la fortaleza que tiene la bondad o el bien bien comprendido,
podemos entender entonces cómo el Padre se puede manifestar a través de mí o cómo se da ese proceso de hacerme uno con el Creador. Y es que no existe buena obra si no desciende de lo alto, es decir, si no tiene un sustento espiritual. En la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir comprendiendo cómo se va dando esta mecánica. Y también nos dice algo muy importante, que las obras, en ellas no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, que el bien que yo voy a generar para otro espíritu, si es para su perfección, siempre va a tener la misma continuidad. Por eso es que dice no tiene sombra de variación y en él no va a haber ningún cambio. Es decir, que de la noche a la mañana yo considero de que ya no es bien para él. ¿Cómo se va explicando esto? Acá en este planeta Tierra o en este mundo o en este sistema sucede eso. ¿Por qué? Porque carecemos en sí de lo que verdaderamente es esta ley y cómo irla aplicando y cómo irla accionando para que pueda reestructurarme tanto a mí como a quien lo recibe. Vamos a ir enlazando cada uno de los conocimientos que nos va a hacer comprender esta ley en su totalidad. Entonces acá nos deja bien claro y bien comprendido que cuando yo hago el bien o la bondad, a través de mí se está manifestando el Padre. Entonces es la obra que me hace cada vez más parecido a Él. Veamos el siguiente conocimiento que nos sigue expandiendo en su mayor gama el conocimiento espiritual de este valor. En Hermes Trismegisto vamos a ver en sí en qué consiste el bien. Cuando nos dice, pues una es la naturaleza de Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden las demás, porque el bien es el dador de todo y el que nada recibe, y el Dios todo lo da y nada recibe. Fíjense cuánto sustento hay acá en este mensaje. Y ahí es cuando nosotros tomamos un poco lo anterior que dice que no sufre variación ni cambio. ¿Por qué? Porque el bien es el Padre, en toda su mayor gama. Esa es su naturaleza. Y es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y así es todo lo que contiene la esencia del bien. Porque al nosotros comprender que esto es el primer pilar fundamental para nosotros poder generar la bondad o el bien en otro, entonces ya nosotros vamos dejando que el Padre se manifieste a través de esa acción. ¿Cómo se va comprendiendo eso? Nosotros, los seres humanos, todavía no hemos comprendido en su mayor gama esa ley. Pero si nosotros podemos observar con mucha conciencia, con los ojos del alma, podremos ver la naturaleza que ella muy bien manifiesta esta ley. El sol. El sol da sin esperar nada a cambio. Igual que la naturaleza, los árboles dan sus frutos sin esperar nada a cambio. Y así ir comprendiendo que el bien y el Padre son la misma y única cosa. Esa es su naturaleza. Y nosotros podemos accionarla ahora con un poco más de comprensión para que cuando vayamos a ejecutar esta ley no vaya a tener ningún tipo de variación, sino que se mantenga firme y sólida en esta verdad. Y es que al avanzar, vamos a ir continuando con este conocimiento.
Pablo de Tarso, a través de Romanos 12:20, nos menciona: así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuegos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos comprendiendo este extracto? Aquí está mencionando algo muy clave que nosotros tenemos que ir gestando en la medida en que vamos a ir aplicando esta ley. Porque Pablo nos mencionaba que si tu enemigo tuviere hambre, está hablando de una cualidad muy esencial, que es, digamos, a quien nosotros hemos estado o hacia quien nosotros hemos estado un pensamiento negativo, un pensamiento de división. Bueno, a ese espíritu que tal vez pueda que sea viceversa, de él hacia nosotros sea el pensamiento negativo. Pero está mencionando una cualidad muy importante y voy a colocar acá nuevamente el texto para que se pueda comprender un poco. Y es que si tiene hambre, dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. Entonces, la primera mecánica es trabajar con quien he generado división, porque con quien hay la unión, pues es más fácil que la ley de la bondad o el bien, que es esa cualidad de perfeccionamiento, se pueda manifestar. Pero si la generamos en aquel en donde está sembrada la semilla del mal, pues se comprenderá lo que dice al final: no seas vencido de lo malo. Es decir, no dejes que se genere cada vez más división, sino que vence con el bien el mal. Viéndolo de esta manera, es una de las mecánicas para ir comenzando a gestar esa ley que va a comenzar a ablandar mi corazón, a generar un nuevo corazón, porque eso es lo que nos solicita este final de tiempo, para poder acceder a un nuevo mundo que es el que tanto se quiere, el que todos los hombres deseamos, una nueva esperanza para vivir. También es necesario un nuevo hombre que lo habite, con un nuevo corazón. Y si en el corazón existe un tipo de hombre al que yo solamente puedo aplicar la bondad, que es el bien, que es aplicar la ley de manera de que crezca, entonces sería parte, ese hombre, si tiene división, pues no es parte de ese nuevo mundo en donde la unidad prevalecerá. Comprendamos, porque esta parte o esta enseñanza nos indica que eso es indispensable para poder gestar o para poder aplicar la ley del bien. Y es que al hombre ver toda la creación, como hace poco estuvimos mencionándolo, si tú ves el sol, o si nosotros vemos el sol, sale a dar brillo tanto como para gente buena como para los malos. El árbol da fruto tanto como para el ladrón como para el justo. Y es que es una medida en la que se le ofrece el vencer el mal en ese corazón para que pueda restituirse. Porque el bien va con aras, es decir, el Padre a través de esa obra, que era lo que nos mencionaba el primer conocimiento, que recordemos que cuando nosotros hacemos la obra del bien, no soy yo como un ser individual que se está manifestando, sino que en ese momento me convierto en instrumento para que el Padre pueda accionar a través de mí su ley en ese espíritu del cual lo está recibiendo. Entonces, si nosotros logramos verlo así, comenzaremos a comprender que
por eso es tan indispensable que llegue a todos, incluso más a estas personas en donde yo he sido partícipe de que se siembre la maldad allí. Porque para que haya un enemigo se necesitan dos. Y en este caso, pues yo también he sido partícipe, puede ser de manera inconsciente, en que esa maldad esté allí dentro de ese corazón. Por eso es que si yo voy a accionar esta ley, el bien, tengo que comprender que a ese ser es el primero a quien yo tengo que buscar accionarla, porque si es para perfeccionamiento o reivindicación, en donde yo pude haber sembrado mal, allí es en donde más tengo que comenzar a trabajar para retirarlo y poder sembrar el bien que ya en mí yo conocí. Es decir, de lo que he reconocido en el Padre a través de mí, lo voy a comenzar a sembrar en el espíritu en donde sembré pura división, puro odio y pura oscuridad. Y es necesario comprender esta parte porque al obtener el siguiente conocimiento, vamos a poder entender en su mayor gama en qué consiste la mecánica para poder aplicar la bondad en cuanto a la obra. El capítulo 18, en el Evangelio de Acuario, Jesús, o el anciano de los días, ese ser que trajo la fuerza del Cristo acá al planeta Tierra, nos indica esa estrategia para poder lograr la mecánica perfecta en el accionar. Cuando nos dice, ¿sería usted tan bondadoso de decirme cuándo proclamó Dios que los pecados se borran por sacrificios de cualquier clase? Fíjense que aquí está toda la mecánica de la acción, porque si a través de la ley de la bondad el Padre puede accionar, es decir, se puede manifestar en mí, pues también es necesario comprender que no toda acción que yo creo que es el bien o que es buena, el Padre se está manifestando en mí. Y es que, volvamos a ver, cuando el anciano dice, ¿sería usted tan bondadoso? Está tomando la ley, esta ley que rige la vida de los hombres, esta ley como pilar fundamental, dice, de decirme cuándo proclamó Dios que los pecados se borran por sacrificios de cualquier clase. Este es un ejemplo de utilizar la palabra del bien o la bondad o creer que una acción es de bien o es bondadosa solo porque muchos hombres lo hacen. Pero vamos a comprender que aquí cuando dice ¿cuándo proclamó Dios? Y allí es cuando vamos a ver la mecánica para poder hacer la acción. Si esa ley no está escrita, o veámoslo mejor así, si esa ley no ha sido traída por los hombres de las estrellas y se sustenta con el mensaje traído por el anciano de los días hace 2000 años, es decir, que son unas, tienen unión, si nosotros logramos investigar, nos vamos a dar cuenta que por lo menos los mayas, los indios Hopi, los muiscas, todos ellos y muchas otras civilizaciones ancestrales, la enseñanza del Buda, todas estas enseñanzas contienen la misma esencia de verdad que trajo hace 2000 años el anciano de los días. Por ende, la verdad es una, la ley es una. Y esto nos lleva a comprender que si no tiene unión con el camino que vino a mostrar el mayor exponente de la bondad, como lo fue el Cristo, entonces es una ley creada por hombres. Es una ley creada por esa invasión extraterrena que cayó acá en el planeta Tierra y engaña a toda la humanidad. Y es que
si nosotros llegamos a ver la gran importancia de que cada vez que apliquemos la bondad o el bien esté unida a la ley de lo alto, entonces así y solo así el Padre puede manifestarse en esa obra. Es decir, puedo ser instrumento para que Él pueda hacer la obra en ese individuo y en mi corazón al mismo tiempo. Porque en la ignorancia no habita el Padre eterno. Eso nosotros tenemos que llevárnoslo grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. En el Antiguo Testamento, es decir, la historia de asesinatos y la historia de ese Dios que fue el que invadió acá el planeta Tierra, es en donde está escrito que los sacrificios de toda índole o de toda clase es la que borra pecados, es la que borra los pecados, lo cual realmente no tiene ninguna lógica de cómo la maldad va a borrar maldad. Por eso es que es tan indispensable que el hombre conozca la ley, como iniciamos al principio, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Porque el Padre Eterno envió su mensaje o ha transmitido el conocimiento para volver nuevamente a Él a lo largo del tiempo. Ese conocimiento que invita al hombre a ser espiritual, que invita al hombre a nuevamente reivindicarse y ser uno con la luz. Y no solamente para eso, sino para que el Padre Eterno pueda hacerse nuevamente uno con Él. Y si el hombre carece de ese conocimiento y carece también de sentir, de poder sentir, porque son muchos los que ahora todavía se dejan engañar por ese conocimiento del Antiguo Testamento, que son de matanzas, que son de sacrificios, que es de dolor. Pero para eso también es necesario aplicar la lógica y la inteligencia, el sentir, y es del corazón. Y el hombre ha apartado su corazón en este sendero espiritual. Y no podemos transitar el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia y de la ignorancia, porque nos producen estupidez. Es necesario comenzar a transitar este camino con una mirada llena de conocimiento, con un corazón vivo para sentir, para poder aplicar la lógica en cada una de las acciones que nosotros estamos conociendo en el día a día. Entonces, se ha comprendido hasta ahora en gran parte en qué consiste la bondad, en qué consiste el bien y la mecánica que me puede impulsar hacia la acción. Pero sigamos expandiendo el conocimiento de dicha ley. Volvamos a tomar el Evangelio de Acuario en una de las palabras del anciano cuando nos dice: quien no es bondadoso con toda forma humana de vida, no puede esperar las bendiciones del Uno Santo, porque como damos, así Dios nos da. Y es que acá el anciano nos amplía cuando nosotros vamos a hacer la obra, porque ya hablamos de la mecánica para poder realizar la obra. Esta obra que es completamente de luz, es completamente espiritual. Es decir, que tiene que ir de la mano de la ley. El hombre tiene que conocer la ley para poder aplicar el bien. Ninguna de las obras que nosotros vamos a realizar en aras de perfeccionamiento puede ir de la mano del desconocimiento de lo que va a realizar. Entonces, pero cuando ya estamos hablando de la obra, vamos a comprender que el anciano nos menciona que quien no sea bondadoso con toda forma humana de vida no puede esperar las bendiciones del Uno Santo, es decir, del Creador, no puede esperar que se manifieste en sus acciones, porque
retomamos un poco Pablo de Tarso cuando nos decía que a quien habría que ir al enemigo, cuando nos hablaba de generar el bien en el enemigo, porque nosotros no podemos esperar generar el bien para una medida de hombre sí y para la otra no. Todos esos espíritus necesitan conocer la ley que yo voy a transmitirle a través de mi obra. Por eso es que mencionaba que es necesario ser bondadoso con toda forma de vida humana. Pero vamos a ir ampliando que no es solamente con nosotros, los seres humanos, en donde se aplica la ley del bien. Veamos. Nos dice en el mismo Evangelio, el mismo anciano de Días, dice en el capítulo 82, número 18, Dios riega sus bendiciones con mano generosa y no es más bondadoso con una que con otra de las creaciones de su mano. Y aquí seguimos retomando parte de la aplicación, y es que la aplicación de esta ley se da para todas las formas de creación. Es decir, que para cada una de las creaciones del Padre existe una ley para su perfeccionamiento y para poder generar la bondad de mí hacia Él. Entonces, nosotros comprendamos y entendamos que es necesario conocer la ley para que se pueda manifestar el Padre en día a día, segundo a segundo y minuto a minuto en mis obras. Porque cada una de las obras que nosotros realizamos día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, tiene una ley sustentada desde lo alto, para que el hombre pueda perfeccionarse y sea en todo momento uno con el Padre. Por eso el anciano, todas sus obras estaban revestidas de ley. Y por eso él decía que no era él, sino era el Padre a través de él que se manifestaba. Entonces ya vamos uniendo tal vez los cabos que teníamos de la vida del anciano de los días, y podemos comprender que él se manejaba en cada una de estas leyes, pero que cuando él decía, vosotros haréis cosas como estas y muchas más grandes, él nos estaba indicando a que cuando nosotros tuviéramos este conocimiento de cómo es verdaderamente mi vida espiritual, cómo es el conocimiento espiritual de cada uno de los valores con los cuales yo busco regirme día a día, entonces en ese momento yo puedo ser libre, porque la verdad me hará libre y puedo ser uno como Él. Pero requiere constancia, disciplina y paciencia para que el pensamiento del hombre pueda transformarse a ser un pensamiento espiritual. Y continuemos con esta ley. Y es acá a donde todos los hombres vamos a llegar, o estamos en ese momento de comprender lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es bondad y lo que no es bondad. Santo Tomás de Aquino nos menciona que este proceso, que es la perfección del bien, porque nosotros vamos a buscar, o en este momento al tener el conocimiento de esta ley, nosotros vamos a comenzar a buscar el perfeccionamiento de lo que yo conocía que era el bien. Y si no es, pues es más que claro que lo tengo que desechar de mi vida si no contiene conocimiento que lo avale. Pero no cualquier conocimiento, ojo, tiene que ser conocimiento traído de lo alto y que vaya de la mano con la enseñanza del anciano de los días. La perfección del bien es más extensa que la verdad, porque todos quieren lo que les parece bueno, pero no todos saben lo que es verdadero. Y es aquí a donde el hombre en estos momentos está llamado a comenzar a transitar. Ese hilo que vemos en la imagen del fondo, en el que tenemos que caminar
en donde tenemos que mantener equilibrados mientras comprendemos lo que es bien y comenzamos a echar abajo o a destruir o a desechar que era malo y que nosotros creíamos que era bueno solamente porque muchos lo realizaban. Porque tenemos que buscar la perfección del bien. Pero nos dice que es más extensa que la verdad. Entonces, acá nos indica algo muy importante, y es que el bien y la verdad van de la mano juntas. El bien es la verdad. La verdad, como iniciamos, no tiene cambio de variación. No tiene ni cambio ni sombra de variación. Y es que la verdad es una y se sustenta siempre en la continuidad. Y seguimos y nos dice, pero no porque todos quieren lo que les parece bueno, pero no todos saben lo que es verdadero. Aquí es en donde se da ese empalme por completo entre el bien y la verdad. Algunas personas creen, como decía el anciano, cuando le mencionaba que en qué momento el sacrificio borraba pecados. Entonces, allí comprendemos que esa falta de verdad en nuestras vidas nos hace creer que porque parezca bueno, es verdadero. Es así como el bien y la bondad pueden manifestarse en la vida del hombre. Es aquí donde todos estamos invitados a conocer la verdad para poder gestar la bondad en cada una de nuestras vidas. Y es para que el Padre pueda manifestarse en mí. Por eso es que la reeducación de los valores le muestra al hombre el sendero de volver a hacerse un hombre universal. Y es así como podemos transformarnos de manera consciente. Entonces, el día de hoy hemos respondido a esa pregunta que nos hicieron con mucho amor y con toda la intención en el corazón de que se pudiera conocer en este pequeño espacio, pero que al mismo tiempo tiene muchísimo sustento espiritual, en donde nosotros podemos comprender y en donde podemos irnos con un fuerte conocimiento de lo que es esta ley para yo poderla aplicar y pueda cambiar mis acciones día a día y que pasen de ser de un hombre terrenal a un hombre espiritual. Y los invitamos para que sigan en nuestros ciclos de profundización y se inscriban a través de las páginas de Programa de Voluntad para que podamos seguir ampliando este maravilloso conocimiento. Y al mismo tiempo invitándolos a que comprueben siempre este mensaje que se les está entregando acá, porque el conocimiento toma más fuerza dentro de mí en la medida en que yo lo compruebo, pero se hace vivo y se hace verbo en la medida en que yo lo aplico.